Buenos días, estimados estudiantes de los octavos años A y octavo año B. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias, cuidándose en sus hogares. Les damos una cordial bienvenida a una nueva clase de lenguaje. En la clase anterior, junto a la profesora Gabriela, ustedes leyeron en forma comprensiva el relato El regreso, reconociendo las características del crimen y el miedo presentes en él. Hoy van a trabajar en un entretenido taller de escritura. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy será crear un relato policial en base al cuento leído El regreso. Para desarrollar esta actividad necesitarás tu texto de lenguaje y tu cuaderno del subsector. Para comenzar, vamos a activar los conocimientos previos que ustedes ya poseen. ¿Cuáles son las características de los relatos policiales? ¿Recuerdan alguna? Pues bien, los relatos policiales son un tipo de cuento que pertenecen al género narrativo, pero poseen características que los hacen diferentes a los demás, ya que tienen un crimen que se debe solucionar, un detective, quien suele ser el protagonista, que cuenta con habilidades de ser muy inteligente, deductivo y sabio en varias áreas. Y por último, la resolución del crimen, que tras una larga investigación logra llevarse a cabo en el desenlace de la historia. Una característica primordial de este tipo de relatos es el suspenso, no lo vayan a olvidar. Ahora comenzarán la planificación y posterior escritura de su texto, tal como lo indica la página 103. Aquí estamos. Página 103 de tu libro de lenguaje. Deberán transformar el cuento El regreso en un relato policial. Para ello, desarrollarán los pasos y las recomendaciones presentes en esta página, que vamos a leer a continuación. Dice así: transforma la historia El regreso en un relato policial que contenga lo siguiente. Estos tres elementos son fundamentales. Primero, un enigma que se refiere al crimen. Este es el punto de partida de todo relato policial. Se presenta como un enigma que hay que aclarar, pues no se conocen las causas ni el responsable. Se ubica al inicio de la historia. Luego, un personaje investigador que reúne elementos como las pistas o los indicios para resolver el crimen. Este personaje que ustedes van a crear, ya sea un detective profesional o alguien con habilidades detectivescas, es fundamental su intervención para que la historia se desarrolle, pues es él quien lidera la investigación. Por último, una explicación racional de los acontecimientos, lograda a través del análisis de las pruebas reunidas. Esto se refiere, chiquillos, a la resolución del crimen. Se ubica en el desenlace o final, en donde el detective explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino para hacerlo. Ahora veamos las recomendaciones para escribir su cuento. Son las siguientes. Vamos a bajar acá un poco. Ahí estamos, recomendaciones. Número 1. Escoge el punto de vista del narrador. ¿Está dentro o fuera de la historia? ¿Tiene una perspectiva amplia o se enfoca solamente en un personaje? Número 2. Imagina la secuencia: crimen, investigación, resolución. Anótala en tu cuaderno como una cadena de eventos. Resúmela o clarifícala en tu mente. Número 3. Si es necesario, investiga aspectos que requieras profundizar para explicar los hechos, por ejemplo, psicología de los personajes, procedimientos policiales, etc.
Número 4. Escribe dejando fluir tus ideas. Utiliza toda tu creatividad y tu imaginación. Durante la escritura puedes revisar y ajustar las decisiones anteriores. Número 5. Emplea recursos léxicos y gramaticales para narrar acontecimientos que hayan ocurrido antes, de modo que la historia se entiende. Por ejemplo, si vas a escribir un suceso que haya ocurrido en el pasado, deberás utilizar las formas verbales, obviamente, en tiempo pasado. Utilizar también adecuadamente los conectores y los signos de puntuación. Todo ello para otorgarle coherencia y cohesión a tu texto. Es decir, que sea comprensible para quien lo lee y para quien lo escucha. Número 6. Revisa tu texto con un compañero, pero como estamos en casa, lo vas a hacer de manera individual y te vas a guiar por la rúbrica o pauta de evaluación que está acá, en el punto 6. Y por último, vas a aplicar los cambios que surjan de la revisión y vas a compartir tu trabajo con un integrante de tu grupo familiar al cual le vas a leer en voz alta tu creación. Muy bien, chiquillos. Y este es el desafío propuesto para la clase de hoy. Recuerden enviar las evidencias de su trabajo realizado para que con la profesora Gabriela podamos revisar. Les enviamos un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes y les pedimos que sigan cuidándose y tomando los resguardos necesarios. Es decir, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y mantener el distanciamiento social si sales de casa. Que estén muy bien. Saludos cordiales.